Sí, buenas tardes. Decía que, aunque la mayor parte de ustedes ya nos conocen porque son asiduos a nuestras actividades, para aquellos que no los conozcan, quiero simplemente transmitirle primero mi agradecimiento por estar en una tarde de, no sé si de primavera o de verano, pero por fin hace calor y da gusto pasear y tiene mucho más mérito que estén ustedes aquí en esta sala compartiendo este rato con nosotros. Y para todos los que nos conocen y no nos conocen saben que lo único que pretendemos es en esta sociedad de la información donde vamos todos con prisa, donde tenemos acceso a toda la información pero no tenemos tiempo para digerirla ni para hacernos conscientes a veces de los problemas, ni siquiera a veces de pensar en cuáles son las posibles soluciones a esos grandes problemas, pues somos un grupo de personas que pensábamos que era necesario encontrar espacios y tiempos para abordar los grandes temas con una cierta serenidad. De ahí que hayamos generado pues, un clima, un espacio y un tiempo donde sea posible la reflexión serena sobre esos grandes temas. Hoy cerramos el curso actual, el curso 17 y 18, con un tema que es tremendamente interesante, como es el reto digital, pero hay que recordar que hace escasamente un mes tuvimos aquí también las Fuerzas Armadas Españolas, hemos hablado de los jóvenes, un selfie de los jóvenes, hemos hablado del suicidio demográfico, de la importancia de la educación, que sigue siendo importante, aunque muchas veces nos quedamos en eso y no aterrizamos más allá, y de los vientres de alquiler. Hemos tenido a lo largo ya de estos 3 años que llevamos la oportunidad pues, de oír no solamente a expertos, sino a personas comprometidas con transformar el mundo, porque también creemos que aparte de reflexionar hay que hacer un compromiso ético de intentar dejar a las próximas generaciones pues, una sociedad mejor que la que nos hemos encontrado. Y quiero hacer aquí pues, un recuerdo de Maripaz Hernández, riojana, que está tremendamente comprometida con esa clase social que está muy alejada del primer mundo y que está en el umbral del primer mundo, como es el caso de la Cañada Real. Hemos tenido mujeres muy comprometidas, cada una en su ámbito, como es el caso de Maite Pagaza, europarlamentaria, Miriam Pinto, empresaria. Hemos tenido al mundo eclesiástico, con don Juan José Omeya, que en aquellos momentos pues, era obispo riojano y que actualmente pues, es un cardenal de la Iglesia. También hemos tenido a Juan Carlos Elizalde, obispo de Vitoria, que compartió coloquio con Maite Pagaza. Hemos tenido al general Ballesteros, que hoy pues, ocupa el máximo cargo de responsabilidad en la ciberseguridad de España. Acaba de ser nombrado como responsable del tema. Al general Valerio lo tuvimos hace 15 días. Hemos tenido también la ocasión de reflexionar de forma serena y profunda sobre algo que se ha convertido en una preocupación en lugar de ser un tema de solución, como es la política. Y ahí hemos contado pues, con don Joaquín Leguina, con don Jaime Mayor Oreja. Tuvimos también pues, la suerte de poder compartir experiencia de la mano de don Marcelino Oreja Aguirre, Eugenio Nasarre, expertos en economía, como el caso de Fernando Gómez Bezares, o la experiencia de la solidaridad, con el caso del Banco de Alimentos, con José Manuel Pascual Salcedo, expertos de distintos ámbitos, de la educación, de la demografía, como el caso de Alejandro Macarrón, de Javier Palop, y una larga, ya casi larga nómina de periodistas que han colaborado con nosotros siempre, unas veces poniendo su saber y otras veces moderando, como es el caso de Ana Lumbreras, Fernando de Aro, Pilar Santolaya, Carlos Cuesta, Fernando Lázaro, Pío García, José Luis Prusén, Jorge Alacid o Ignacio Argandoña. Pues a todos ellos nuestro agradecimiento, y yo creo que hoy cerramos, aparte también de agradecer a nuestros patrocinadores, a los que nos van ayudando para que estas actividades sean posibles, cerramos hoy con un broche que se suele decir de oro porque realmente es importante y creo que nadie podemos ser indiferente. Quiero decir, para terminar, agradecer la presencia aquí tanto de Silvia como de Antonio, que aparte de agendas muy ocupadas, pues con generosidad han hecho un hueco para estar con nosotros, y por supuesto de Alberto Galiana, que no hace falta que lo presente porque es sobradamente conocido por todo el público asistente, pero que hoy no está aquí en calidad de consejero, aunque el cargo de consejero no se lo vamos a quitar, sino como miembro de la Bitácora, que ha estado desde el comienzo pues, colaborando para que todas estas actividades sean posibles. Muchísimas gracias a todos y también a ustedes por su presencia. Además. Muy buenas tardes. Gracias, Juan Antonio, por tu presentación y por tu trabajo en la Bitácora. Y el reto digital, que es el motivo de la conferencia de hoy,
pues es lo suficientemente atractivo como para que en una tarde de verano casi, pues hayamos aglutinado a una presencia notable de gente y que además muchos de ustedes son muy fieles, ¿no? Con lo cual también pues agradecemos enormemente su fidelidad y su interés. Hoy el título es enormemente prometedor y además tiene un doble enfoque, ¿no? Por un lado, como han visto, se habla de un giro en la historia y por otro se habla también de un cambio en nuestras vidas, aludiendo a dos aspectos fundamentales. Por un lado, el aspecto general, el aspecto macro, podríamos llamarlo así, y el aspecto también individual o personal en un ámbito más micro, ¿no? Pero los dos ponentes que me acompañan en la mesa son testigos de excepción de estos cambios, cada uno en su ámbito, y desde luego pues es toda una suerte poder contar con ellos en esta noche, tarde-noche, aquí en Logroño, y agradecemos enormemente el esfuerzo de haber acudido a la invitación de la Bitácora. Voy a comenzar presentando muy brevemente algunos datos biográficos de Silvia Barrera Ibáñez, a la izquierda, que ella es inspectora de Policía Nacional, aunque ahora mismo está en excedencia, y ha trabajado durante 20 años para el Ministerio de Defensa y también en el Ministerio del Interior, aunque en esta última etapa, que es en condición de lo que viene, no viene en condición de policía, sino viene en condición de experta, trabaja como consultora y como formadora, además también de escritora divulgativa. Concretamente, en la parte de consultoría, ella trabaja en las áreas de seguridad informática y ciberinteligencia. Son datos enormemente interesantes para el tema que nos ocupa hoy. Además, ella ha trabajado también en el ámbito internacional, tanto en la agencia Europol de policía como también en la Interpol, en materia de cibercrimen. Y en el ámbito ya más específico, que también es muy interesante, de divulgación de este ámbito, pues es también protagonista de un blog de A3 Media Digital que se denomina Internet Ciudad con Ley, si no me equivoco. Y a su vez también pues ha escrito un libro recientemente que se llama Claves de la investigación en redes sociales y está presentando también su libro más reciente que se llama Instinto y Pólvora, que aprovecho para hacer una pequeña cuña publicitaria para que ustedes lo conozcan porque es verdaderamente interesante y ella pues podrá seguro luego hacer algún breve comentario, aunque no es el propósito fundamental, pero también vendrá muy bien. Así que muchísimas gracias, Silvia, y ahora mismo te cederé la palabra. En segundo lugar, presento a Antonio Vargas, que le agradezco también muchísimo su presencia. Él es director de Relaciones Institucionales de Google España. Google es una empresa que no necesita presentación, está prácticamente en la mente de todos y en el ordenador o el dispositivo móvil de cualquiera. Y desde luego, ¿qué sería del mundo actual sin Google, ¿no? Y yo creo que una persona joven, pero a la vez con gran experiencia en este ámbito, protagonista de la empresa Google, que nos acompañe hoy, pues también, desde luego, es un lujo para la Bitácora y una perspectiva inigualable para este tema que tenemos que tratar. Él es licenciado en Derecho y en Dirección y Administración de Empresas por la Universidad Francisco de Vitoria y también aúna el máster de Liderazgo Humano y Profesional con el de Comunicación Institucional y Política. Ha desarrollado diferentes cargos profesionales, tanto en GAT3 como también en el ámbito público, en el Gabinete de Presidencia del Gobierno de España, y también ha desarrollado diferentes funciones dentro de Google como asesor senior y analista, y ahora mismo, insisto, es director de Relaciones Institucionales. Muchísimas gracias, de verdad. Decía al principio que el comentario muy breve del texto, del título, nos lleva a dos reflexiones: la reflexión general, la reflexión social y la reflexión individual, necesariamente, ¿no? Y porque de eso va de un cambio social, pero va también de un cambio personal, y va también del impacto de Internet y de las redes sociales en nuestra vida cotidiana y en la vida diaria.
Y habla también de un cambio histórico que prácticamente nos podría llevar a asimilarlo con cambios como el que se produjo con la imprenta, Gutenberg o el Renacimiento, con algunas diferencias importantes, como son el hecho de que ahora mismo vivimos un cambio enormemente acelerado y crecientemente acelerado, y por otra parte también otro componente que es inédito en la historia, y es que tiene un carácter mundial. Y el hecho de que tenga un carácter mundial pues también tiene sus connotaciones desde el punto de vista de la globalización ineludibles, ¿no? Se trata de un aspecto fundamental, el de Internet y el de la digitalización, que, como dice también Silvia en alguno de sus escritos y entrevistas, pues cometeríamos un error si lo banalizáramos y lo redujéramos simplemente a una cuestión superficial. Esto es una cuestión que nos afecta como personas, y precisamente en su vertiente de que nos afecta como sociedad y como personas es por lo que lo traemos a la bitácora, desde el punto de vista humanista que nos caracteriza. Y esto tiene profundas implicaciones filosóficas, incluso de valores o axiológicas, porque me atrevería a decir que o los valores humanos conforman Internet o Internet acabará conformando los valores humanos. Y eso es un reto que nos tiene que hacer pensar sobre aspectos que hoy pondremos sobre la mesa, como la libertad y la intimidad, o como el negocio y las amenazas, la seguridad, el crimen, todos estos aspectos que están en la naturaleza humana, pero que también se vierten en Internet, ¿no? Y desde luego afecta a todas las ramas de conocimiento, afecta a la política, afecta a la educación, afecta a la economía, a cualquier ciencia. En el ámbito de lo que nos va a hablar Silvia, ella se va a centrar de manera muy específica, sin perjuicio de la amplitud de su perspectiva, en la ciberseguridad y en la ciberdefensa. Vimos también en la intervención del general que fue ponente en la anterior conferencia de la bitácora la importancia de la ciberseguridad en el ejército. No es cosa baladí, y sobre todo pues también es importante que consideremos que nuestra seguridad como ciudadanos también tiene su repercusión en el ámbito de la red, y que eso tiene que estar protegido debidamente. Y desde luego nuestro dinero está en la red, nuestro dinero no dejan de ser datos también, ¿no? Y la economía se refleja también en datos. A su vez, los datos son una fuente de riqueza, si se saben tratar bien. Pero por otra parte tampoco podemos quedarnos en solo ver riesgos, también tenemos que ver oportunidades, tenemos que ver posibilidades, y en ese sentido yo quiero resaltar el papel de las empresas. Yo creo que empresas como Google pues son pioneros y ya consolidados en este ámbito, y son generadores de riqueza, y desde luego tenemos que también preservar y poner sobre la mesa el valor social y de crecimiento científico que aportan empresas como Google. Google, evidentemente, pues es una empresa preponderante en su sector. Evidentemente, eso tiene que estar sujeto a la ley, pero eso no quita ni un ápice a que deba ser reconocida en su impacto desde el punto de vista social, económico y desde todos los puntos de vista. Así que ese gran valor social, esa gama de servicios que nos ofrece Google, pues también tiene que ser un aspecto a valorar como algo positivo, y espero que también en su intervención pueda desarrollarlo Antonio de una manera más amplia. Sin más preámbulos, voy a darles la palabra para que cada uno haga su exposición. Seguiremos el desarrollo como en otras ocasiones en la bitácora, y finalmente pues abriremos un turno de intervenciones y para que el público también pueda dar su punto de vista. Y sin más, pues vamos a adentrarnos juntos en el continente digital y a explorar sus posibilidades. Así que, en primer lugar, Silvia, por favor. Gracias por el soporte. Buenas tardes y un placer. Gracias por la presentación, gracias por la maravillosa compañía y por estar aquí, que siempre es un placer estar en Logroño, también acompañada. Mi presentación va a ser cortita y va a ser muy visual. Yo quiero que reflexionemos, porque en periodos tan cortos tampoco da tiempo a hacer ponencias, ni tampoco tiene uno tiempo tampoco de ilustrar con grandes conocimientos, sino de dar pequeñas ideas y pequeñas reflexiones que yo creo o espero que nos ayuden un poco a entender el mundo de la ciberseguridad, el mundo de la privacidad y bueno, también de las redes sociales, que es el campo en el que yo he estado muchos años trabajando. Va a ser muy visual.
vamos a ver un poquito todo lo que abarca, ¿no? la red y también las redes sociales, donde ahora adultos y menores exponen su privacidad, sus datos personales y los peligros también que conllevan, y lo que yo he ido viendo, ¿no? durante estos últimos años y sigo viendo en la red. Lo primero de todo, sí que me gustaría hacer una distinción entre lo que es la privacidad y lo que es la seguridad informática. Yo estoy segura que, se lo pregunto, ¿alguien de aquí me podría decir a qué atañe la privacidad y a qué atañe el ámbito de la seguridad informática? Porque todos hablamos de ciberseguridad, pero englobamos al final muchos elementos, muchas definiciones, pero uno no tiene claro realmente dónde se mueve en el campo de la red, ¿no? ¿Dónde estamos, ¿no? Porque al final se mezclan todo, datos, cada vez más, además los medios te llaman, cada vez tendemos más a liar conceptos, a confundirnos, ¿no? Ya todo lo que vemos que nos suena un poco raro, todo lo que vemos que se puede ir un poco, que es reprochable moralmente, o que hay una transferencia de datos que pensamos que no se debe hacer, ya pensamos que es delito, que no es delito, ya enseguida queremos castigar y penar todo lo que sucede en la red, pero tenemos clara cuál es la diferencia entre privacidad y seguridad informática. La privacidad, por ejemplo, sería esto, ¿no? ¿Alguien reconoce este juego entre comillas? A lo mejor aquí, que no hay mucha presencia de público de menores, es un juego, ¿no? que había en Instagram, que se llama Sé quién eres. ¿Y qué es lo que hacían estos personajes que investigaban, ¿no? en redes, ¿no? en fuentes abiertas, información sobre perfiles, en este caso en Instagram, y contactaban a determinadas víctimas, ¿no? Luego con objetivos diversos, y lo que le ponían, pues como pueden ver, es te llamas Óscar, tienes 19 años, tienes 2 perros, tienes novia de hace 2 meses, te vas a ir de vacaciones pasado mañana y eres muy tímido. Y luego contestaba el otro, ¿qué cojones? ¿Quién coño eres? ¿No? Un menor. ¿Alguien piensa de dónde ha podido salir esta información? Es publicaciones propias, ¿no? Da que pensar, porque además lo raro, ¿no? es que uno piense todavía, no sepamos, que no somos conscientes, y lo he puesto como un ejemplo de privacidad, de la información que aportamos en redes de forma pública, de forma voluntaria, y no nos damos cuenta. Y este es uno de los ejemplos en los que exponemos esa información y luego es utilizada con intereses diversos por determinadas personas. ¿Alguien puede ver qué es esto o puede intuir qué es esto? No objetivamente, que se ve bien claro lo que es. Una imagen, ¿vale? Presuntamente de una mujer, una menor. ¿Y qué está haciendo esta persona? Está haciéndose fotos, ¿verdad? Fotos a sí misma, probablemente en un espejo. ¿Cuál es la intención de esta chica? Subirlas a Instagram o compartirlas, ¿no? Con alguien, con un grupo, con su pareja, con su novio. ¿Y qué va a pasar con estas fotos? Oigo mucho murmullo por ahí. Que van a acabar en la red, ¿verdad? ¿Esto atañería a la privacidad o iríamos más allá ya, una vez que se difunden? Iríamos más allá. A lo mejor entraríamos en el campo de lo delictivo. Entonces, vemos la clara diferencia entre privacidad y delito, ¿no? Donde yo doy información de forma voluntaria, en fuentes abiertas, de forma pública, a mis contactos, información que otros obtienen, terceros obtienen, que luego me deja, ¿no? de alguna forma en evidencia, que no sé yo dónde ha venido esa fuente de información, y luego lo que puede pasar si yo de forma deliberada, voluntaria, comparto información íntima con terceros, con grupos, que es información que luego se pierde el control. Es la diferencia entre privacidad y lo que puede ser el delito. Ahora vamos a ver más ejemplos, pero quería dejar de momento esto claro. Si alguien se encuentra estos comentarios, ¿no? en Instagram, que alguno me ha preguntado, oye, ¿y esto de dónde viene? ¿Esto es delito? ¿No es delito? ¿Por qué sabe esta gente esta información? Y esto, ¿tendríamos claro qué hacer? ¿Qué le diríamos a un menor que nos dice, papá, mamá, esta foto ha aparecido en la red, no sé qué hacer? ¿Tendríamos claro qué hacer? ¿Dónde está la línea? Bien, esta es la diferencia. Y a veces, como digo, vamos a ver durante estas slides la diferencia entre privacidad y lo que es delito o no. Y luego vamos a ver un poquito cómo funcionamos los mayores, adultos y menores en la red para, invitar a reflexiones a posteriori y, se genere un debate o posteriores preguntas.
Algunos decían, es que ¿qué vamos a tener que aprender ahora en la red? Que tenemos que ser superhéroes para estar al día de todo lo que ocurre en la red. Es cierto, incluso los profesionales del campo de la ciberseguridad o del derecho tecnológico tienen que estar día a día, tenemos que estar día a día leyéndolo todo, porque no se puede saber todo. Es tanta la cantidad de información, tantas las actualizaciones que se producen en el mundo de Internet, de la red, de la seguridad, que incluso los propios profesionales que trabajamos, y hay veces que ya me pillan a mí en fuera de juego, que me preguntan sobre eventos, sobre determinados hechos o determinadas herramientas que salen y digo, mira, pues ya no sé, no puedo abarcar todo este campo, ¿no? Pues imagínense los particulares, ¿no? Los ciudadanos, que ya tenemos que saber mucho más, o por lo menos empezar a pensar que tenemos que ponernos un poquito las pilas en cómo funciona este mundo. ¿Cómo funciona la red? Vamos al mundo adulto. Vamos a ver fotos que han sido publicadas por adultos. Obviamente la víctima, en este caso la menor, no lo ha hecho, ¿no? Espero que no tenga un perfil. Fotos reales, ¿no? De adultos que estiman oportuno y que ven que es muy gracioso o que puede dar muchas visitas. Pues ya no solo la conducta de darle un cigarro a un menor, sino además hacer una foto y jactarse de ello en Instagram con el único motivo. ¿Cuál es el único motivo que se le puede ver a esto? Conseguir likes, me gustas, ¿no? O no sé si recordarán esta foto no es en España, en el que un adulto pues dijo, si no consigo tantos likes, pues este es el desenlace, ¿no? de lo que puedo llegar a hacer con su propio hijo, ¿no? Adultos que son capaces de publicar o hacer este tipo de publicaciones. Esta foto es más divertida, pero la verdad es que a mí no se me ocurriría en unos Sanfermines, cuando tienes un toro encima de 650 kilos, que creo que andan por ahí, ¿no? Fíjense en las fotos de los colegas que están ahí abajo. Uno arriba, otro allí, otro ahí, otro ahí, otro ahí. Todos, ese de ahí abajo, que no puede ni respirar, pero eso sí, tiene el móvil en la mano. Es importante captar la instantánea del toro, ¿no? Una vez que te está pisando la cabeza, pues si encima me pisa la cabeza, por lo menos poderlo publicar en Internet y que lo vean mis contactos, ¿no? Sino qué gracia tendría exponerme a esto si yo no lo publico en Internet, ¿no? O este niño en Rusia que decidió colgarse una repisa, lo mismo, para conseguir me gustas. O que sí que fue en España, que decidió grabar un vídeo, estos son los fotogramas de un vídeo, en el que no se le ocurre otra cosa pues que darle una patada a un animal pues para lanzarlo y sin ningún otro motivo que conseguir likes. O esta menor, que se le ocurrió hacer el experimento de meter una tortuga en un microondas. Y bueno, pues a la derecha está el resultado. Decía la chavala que la tortuga no había podido sobrevivir. Bueno, pues evidentemente no es tampoco en España. O algo más divertido, que somos o tenemos la costumbre de algo que yo siempre recomiendo. Antes de meterse a utilizar una red, o la red, o en este caso una aplicación, vamos a aprender cómo funciona. Parece muy básico, pero hay gente que todavía sigue sin enterarse, ¿no? Este es el caso, y es muy visual y me hace mucha gracia, de un usuario, ¿no? que hizo una encuesta en Twitter. Y bueno, pues ahí le vemos con su escudo del Real Madrid. Amigos madridistas, vamos a enseñarle a los culés de la verdad quién es el mejor. Y bueno, pues este ciudadano pues lanza una encuesta al resto de Twitter y le sale mal la jugada. Y resulta que, bueno, a quien quería un poco, en este caso, atacar, que era su jugador, bueno, en este caso, pues defender a su jugador favorito, que debía ser Cristiano Ronaldo, le sale mal la jugada y la gente le boicotea la encuesta y vota por Messi, ¿no? ¿Qué es lo que pasa después? Bueno, pues que nos metemos a utilizar las aplicaciones sin saber. ¿Cómo le sale mal la encuesta? ¿Qué haríamos? ¿Nos sale mal algo? Lo borramos, ¿no? Pues este individuo no sabía cómo borrar el tuit, ¿no? Entonces, lo siguiente es, oye, me ha salido mal la encuesta, a ver si algún alma caritativa me puede ayudar a quitar el tuit de la encuesta. Y la gente, que es, bueno, a veces es cruel, pero también a veces, bueno, pues hace determinadas bromas que son muy graciosas, pues debía decir, bueno, pues antes de meterte a poner tonterías, aprende a utilizar Twitter, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues al final no le salió muy bien la jugada y acabó, me cago en la puta, cómo me quito el tuit de la encuesta. Esto es algo muy visual que me hace gracia y me resulta gracioso para mostrar hasta qué punto nos metemos a utilizar las redes sociales, en este caso Twitter, sin ni siquiera saber cómo se borra una publicación, ¿no? Ay, Dios. Seguimos.
Hace poco hubo una controversia, ¿no?, con Facebook, todos sabemos, pues porque se había filtrado información, que utilizaba información una empresa con determinados fines. Y yo me pregunto, hasta incluso Mark Zuckerberg tuvo que ir al Senado a dar determinadas explicaciones y le preguntaba el Senado que cómo se sentiría si él tuviera que publicar o si la gente supiera dónde había dormido esa noche, en qué hotel había dormido, ¿no? Y él decía, bueno, pues no me gustaría que lo supiera. Pero había una diferencia en esa pregunta entre lo que le estaban preguntando a Mark Zuckerberg y lo que hacemos los demás. Y es que lo que publicamos los demás lo hacemos de forma voluntaria. Aquí, tan fácil como esto, lo voy a leer, es la cláusula que tiene Facebook para decirnos o para pedirnos que le cedamos la información de forma gratuita y sin exclusividad. En el caso de contenido protegido por derechos de propiedad intelectual, como fotos y vídeos, nos concedes específicamente el siguiente permiso, de acuerdo con la configuración de la privacidad y de las aplicaciones. Nos concedes una licencia no exclusiva, transferible, con derecho de sublicencia, libre de regalías y aplicable en todo el mundo para utilizar cualquier contenido de propiedad intelectual que publiques en Facebook o en conexión con Facebook. Esta es la cláusula que firmamos en Facebook para darle a Facebook la capacidad de explotar todas las fotos, todos los archivos que subimos y de los que luego nos escandalizamos porque sale en los medios de comunicación que esa información se utiliza con fines de utilización de mercados, de estudios de mercado y de marketing. Y nos sorprendemos. Y yo me pregunto, ¿nos hemos leído los términos y las condiciones que determinan la privacidad y que las redes sociales nos dan a firmar antes de utilizar sus aplicaciones? No. Ahora, afortunadamente, con el nuevo reglamento, pues si algo nos va a facilitar el hecho de la privacidad es que se supone que, bueno, pues que vamos a tener la posibilidad, ¿no?, como particulares, de saber lo que almacenan las redes sociales, en este caso los proveedores de servicios o las aplicaciones, los servicios que nos dan conexión a Internet o que albergan información sobre nosotros. Y bueno, pues veremos a ver en un futuro cómo va evolucionando el tema, pero bueno, de momento tenemos esa posibilidad. Esto, por ejemplo, es una aplicación. Yo utilizo aplicaciones que leo, que me bajo en el móvil y bueno, pues que utilizo de forma, bueno, pues reiterada, aplicaciones, redes sociales y demás. Es una aplicación que, bueno, que recomiendo, que es del INCIBE, si alguien no utiliza, el utilizar elementos, dispositivos, en este caso aplicaciones que sirven pues para controlar qué permisos le damos, en este caso a estas aplicaciones o a estas redes sociales, y saber, bueno, pues si en esas permisos que le damos, pues nuestra privacidad está en peligro o no, o si damos más permisos de los que debiéramos de dar, ¿no? Bueno, la recomiendo, la dejo aquí y para que más o menos sepamos un poquito. Obtención de datos personales. Entonces, ¿a qué afecta nuestra privacidad? Pues a la obtención de datos personales, pues a que haya o no la utilización de estos datos personales o la publicación de fotos que luego se van o salen de contexto en grupos de WhatsApp. Puede afectar también la privacidad a nuestra edad de consentimiento. Hay muchos menores que utilizan redes sociales que son menores de 14 años y no debieran utilizar redes sociales. Y luego la difusión de esa información de forma no controlada. Debemos de saber que una vez que esta información sale a las redes es muy difícil, primero, de determinar el origen desde qué ha partido esa información y de luego poder controlar o retirar esos contenidos, ¿no? Debemos de pensar también y transmitirles, sobre todo adultos que estamos aquí o nuestros menores, de que las publicaciones en Internet son verdaderos diarios digitales. Y bueno, pues ya hay empresas que lo utilizan pues para hacer selección de personal. El ver, ¿no?, en vez de, bueno, a lo mejor una persona en 20 minutos, ¿qué me está contando a mí este rollo? Si yo puedo ir a sus redes sociales y yo puedo revisar qué publica día a día, qué manejo hace las redes sociales, qué cuidado tiene con su privacidad, con sus datos personales, de cara a darle pues un puesto de responsabilidad. Por lo tanto, tenemos que transmitirle eso a la gente joven, en este caso a los menores. Y es que lo prohibido nos tienta y lo sabemos. Si algo que tenemos es que al final, en toda esta amalgama, ¿no?, de datos de privacidad y de publicaciones, no sabemos que es delictivo, ¿no? Es tan fácil y, sobre todo ahora, las redes sociales no hacen verificaciones de identidad. Tenemos que decirle a nuestros menores que las redes sociales no hacen verificaciones de identidad y que en la red alguien puede ser quien puede ser quien dice no ser, ¿no? Entonces, es muy fácil hacerse un perfil, ¿no?, y hacerse pasar por un menor y que estos perfiles se utilicen pues para con fines depredatorios o para captar víctimas, en este caso, pues para diversos fines, ¿no?
También es peligroso, ¿no? Y sobre todo en muchos casos en los chats online, en los juegos online, los juegos sociales, también no solo estar expuestos públicamente, también se produce, ¿no?, la captación de menores, en este caso, que están jugando y que se abren ventanas emergentes y diversas conversaciones, ¿no?, de forma privada que utilizan también para captar víctimas. Bueno, pues la instalación también de herramientas, en este caso spywares, y herramientas o aplicaciones que sirven, una vez al menor que has cogido confianza con ellos, remitirles determinados enlaces a determinadas aplicaciones maliciosas que le permiten al malo capturar claves, contraseñas e información personal de los menores. También es común ver cada vez más la exposición de contraseñas de redes sociales nuestras, privadas, pues de forma pública, en determinadas páginas, que efectivamente pertenecen, ¿no?, a posibles intrusiones, ¿no?, en sistemas y en redes sociales. También tenemos casos de sextorsión, ¿no?, y captación también de posibles víctimas, sobre todo en edad adulta, pues de personas que en 5 minutos piensan que han conocido a alguien y a los 5 minutos, pues, con toda la confianza del mundo, y no son menores, son adultos, en Facebook sobre todo, pues estas chicas les contactan, son personas que se hacen pasar por gente joven, que graban luego vídeos, ¿no?, con carácter íntimo y que luego proceden a la extorsión o a la solicitud de dinero a cambio de no revelar este tipo de imágenes. También se dan muchos hechos en este caso, y estos perfiles, como pueden ver, si alguien se hace un perfil de un chico joven, pues probablemente en un día pueda tener ya 5 o 6 peticiones de amistad de este tipo de perfiles. Si alguien los ve, por favor, que sepan que son falsos. Incluso esto. Luego pues reciben mensajes de este tipo y te piden un dinero que a cambio de no divulgar estas imágenes, si a alguien le ha pasado o le pasa alguna vez, por favor pido que no se pague esa cantidad, puesto que al final uno va tirando de la cuerda, va solicitando dinero y al final esa información acaba realmente publicada en la red. Por lo tanto, si alguien lo ha sufrido o conoce a alguien que lo pueda sufrir o lo haya sufrido ya, no pagar, ¿vale? O los menores. Ahora todos hemos sido jóvenes y somos muy crueles, y los menores lo saben, que la mejor forma de humillar a sus iguales son las redes sociales. Y qué mejor forma que hacerle, esto es un caso real, un perfil a una chica joven de un instituto de 15 años en el que, lo que haces es sistemáticamente poner sus fotos y hacerle un perfil a una persona con el único fin de humillar a esa persona, ¿no? Y esto es lo que hablábamos antes del ciberacoso, el acoso entre menores, que cada vez es más frecuente porque es muy fácil hacer este tipo de perfiles y hacer daño a los menores, ¿no? O también en Facebook igualmente, ¿no? Fotos que se utilizan de menores o con fines vejatorios de forma posterior. Esto lo pasamos. O incluso ya hay gente incluso que va más allá y se dedica a publicar este tipo de contenidos, ¿no? Con fines de distribuir, en este caso, contenido de menores. Afortunadamente las redes sociales andan muy rápido, están muy concienciados, y en cuanto detectan este tipo de mensajes pasan la información de estos perfiles, se investigan y se retiran estos contenidos. O las estafas en las que caemos todos, ¿no? Mira quién consulta tu perfil, o mira quién te sigue, o mira quién visita tu perfil. Pues al final son estafas en las que caemos de forma reiterada, no solo los menores, de forma reiterada, con el único fin, ¿no?, pues de tener algo de curiosidad. Y luego tenemos otros contenidos que no afectan ni a la privacidad ni son delictivos, que son, no sé si lo habrán escuchado, el caso de la ballena azul, por ejemplo. Son contenidos nocivos. Es muy difícil demostrar, o en este caso acreditar, una posible autoría, en este caso una inducción al suicidio. Son contenidos que están ahí, que son muy difíciles de retirar porque es muy difícil demostrar la intencionalidad delictiva. O muchos de ellos, por ejemplo, en este caso, donde están estos contenidos que no dejan de ser libertad de expresión y a los cuales tenemos que ser conscientes de que los menores tienen acceso igual que cualquiera de nosotros, y que tenemos que vigilar y controlar que, en este caso, si alguno de ellos se topa con estos contenidos, nos avisen de que lo han visto, y de avisarles que estos contenidos existen y que tienen que avisar a sus padres cuando se encuentren con ellos. Así que vivimos en la era del aparentar, ¿no? Esto alguno dice, ¿qué es esto? Esto es un sándwich, ¿no?, de jamón, de tomate y de queso. Pasa, está un poco pixelado, me pasa un poquito con la imagen. Pero estamos en la edad de la imagen, ¿no? ¿Y cómo pensamos ahora? Pensamos en esto, ¿no? Esto es un sándwich, ¿no?, de jamón. Además tiene ganas, ¿no?, parece que está bien llenito y está rico, ¿no? Esto es lo que vivimos ahora, la época de aparentar y de pensar o vender lo que no somos en muchas ocasiones, ¿no? Quiero que se queden con esta imagen, ¿no? Esta es la imagen que ahora
se busca en la red, el aparentar y el dar a veces una imagen que en realidad no somos. Y es tan fácil como esto. Los menores, quiero terminar con los menores. Los menores ahora, ¿en dónde viven? Pues viven en un mundo en que les enseñamos esto. El sándwich lleno para evitar que se vea el sándwich vacío. Les enseñamos, o les enseñan, que ahora lo que no se vende no existe. Que un like, como hemos visto en adultos, no digo en menores, en adultos, que un like es lo que le da valor a una persona. Y si los mayores somos capaces de coger a nuestros hijos y colgarlos de las repisas, ¿qué no va a hacer un menor? Como adultos tenemos la responsabilidad, primero, de aprender, de formarnos, de concienciarnos en que eso existe, en que eso está y que está tan accesible a cualquiera de nosotros y transmitirle de la misma forma a nuestros menores, a nuestros hijos, que se pueden encontrar con este tipo de contenidos, porque ellos han nacido en la época tecnológica y nadie les ha enseñado. No podemos esperar que los hijos aprendan lo que los adultos no sabemos. Fíjense, estos son modas, tendencias. La foto de la izquierda no la voy a comentar. Es un selfie, esto es una moda. Ridículo, ¿verdad? A mí me cuesta entenderlo, supongo que a muchos de aquí, que son de mi quinta, nos cuesta entender este tipo de selfies, pero son modas en las que crecen los menores. Y esta foto, para que se hagan una idea de lo expuestos que estamos y de la repercusión que pueden tener los contenidos. Esta es una periodista que fue a cubrir unas inundaciones en México y no tiene otra cosa, no se le ocurre a esta señora periodista otra cosa que para no mojarse sus zapatos coger a dos personas que ya estaban viviendo esta tragedia y decirle que por favor la cojan en volandas, que no se quiere mojar sus bailarinas. Esta instantánea fue tomada afortunadamente por una persona que lo publicó, se hizo viral y esta persona al día siguiente perdió su trabajo. Una simple instantánea, ¿no? Que demuestra al final un poco la miseria humana. Porque al final uno va a cubrir y estás viendo rodeada de personas que están viviendo una tragedia similar y tú de lo único que te preocupas es de no mojarte los pies. Pues esta instantánea, tan simple como esta, este acto, este gesto, que puede pasar inadvertido, fue captado por una instantánea y al día siguiente le costó el trabajo a esta persona. Una sola instantánea, una sola foto. No pongo más casos porque no tenemos más tiempo. No quiero decir ya, para terminar, ir terminando, los álbumes digitales que les dedicamos a nuestros hijos menores. Nuestros hijos menores no nos piden que les hagamos un álbum digital, porque tienen 1 o 2 años. Dentro de 20 años, a lo mejor alguien será un personaje relevante, un personaje público, probablemente, quién sabe, el presidente del gobierno. Y va a tener que ver sus fotos en pañales cuando tenía 2 años o cómo gateaba en YouTube, para adelante, para atrás, los memes, tititata, porque sus padres se habrán preocupado de recoger un álbum fotográfico cuando él o ella no había decidido si publicarlos o no. Vamos a tener cuidado con eso también, no sabemos. Vemos con una sola foto lo que puede hacer, y no estamos ya en determinadas publicaciones de tweets, etcétera, en las que no vamos a entrar, lo que puede hacer una sola foto. En la carrera profesional de una persona no hagamos álbumes fotográficos de nuestros menores, como estos que hay por ahí en Facebook, que yo los veo todos los días y demás. Para terminar, únicamente decirles que todo tiene un componente tecnológico. En la policía, yo he estado muchos años trabajando estos 3 últimos años, apoyando a los compañeros que hacían operaciones de blanqueo, en las que las evidencias, como en este caso, por ejemplo, en delitos de blanqueo de capitales, en el caso de la desaparecida de la peregrina Astorga, en el que también trabajamos mucho a contrarreloj para intentar sacar rastros de la red en sus 2 meses de desaparición. Desafortunadamente no encontramos nada, pero que sí que los compañeros necesitaron ese apoyo para buscar rastrear la red y determinadas conexiones para saber dónde había desaparecido la víctima y si se había vuelto a conectar. En este caso también el posicionamiento de las antenas, afortunadamente, nos sirvió para deshacer el camino y muchas veces incluso la declaración de esta persona que están viendo, de este individuo, para desmontar su coartada y que el juez supiera que no había hecho el camino que decía haber hecho. O este individuo también, en el que se descubrieron conversaciones de WhatsApp con la víctima antes de morir, que apareció su móvil en el asiento de atrás y las conversaciones de WhatsApp nos sirvió para incriminarle más todavía. O estos cuadros de Bacon que desaparecieron y que pudimos incriminar al autor del robo gracias a los metadatos y a determinar quién había tomado la fotografía por los datos que estaban asociados a las fotos que se tomaron a los cuadros y que nos permitieron llegar al autor. Esta ya es la escena del delito y esta es
el sitio donde las empresas, donde todas las empresas proveedoras de servicios, las grandes empresas guardan su información, en centros de procesamiento de datos. Ahí está guardada toda nuestra privacidad, toda nuestra información, todas las evidencias digitales, y esas van a ser los escenarios que manejan las empresas, donde guardan nuestra privacidad, donde está nuestra vida y donde están las escenas del delito, donde están las escenas del crimen. Por lo tanto, lo que quiero decir aquí, que aparte de todas las desgracias que nos puedan venir sobrevenidas por las publicaciones, o que a veces, bueno, pues uno no puede evitar, ¿no?, tenemos mucha parte de responsabilidad en esto, poner mucha de nuestra parte en evitar determinadas publicaciones o en evitar que nuestros hijos las hagan y cometan los errores que nosotros estamos cometiendo como adultos. Para terminar, me quedo con esta anécdota que le ocurrió a un personaje, bueno, en este caso a Mercadona. Me encanta. Para terminar con una sonrisa, bueno, no sé si lo recordarán, un individuo que dice: me he cenado unos San Jacobos del Mercadona y estaban durísimos. Yo creo que estaban caducados, mal, muy mal. Y entonces el pobre de Mercadona, que además cae en todas porque no es la única, dice: buenas noches, Iván, lo lamentamos, danos más detalles del producto, código de barras, lote, o llámanos al 900 tal, gratis. Y luego pone el otro muy malo: nada, no os preocupéis, culpa mía, acabo de leer que había que cocinarlos. Un saludo. O esta señora que, bueno, pues decide hacerse sus selfies en el cuarto de baño con un papel higiénico de motu propio para sacar lo mejor de ella. O en este caso, bueno, pues algunos que ya en la desesperación y cuando no se tiene un plan, mejor que hacer, pues tirar de los cables, siempre un buen plan. Dejamos mucho rastro digital, no me voy a extender más. Aprovechando que están aquí nuestros queridos amigos de Google, que tantas alegrías me han dado mi trabajo a la hora de investigar, que nos ha servido muchísimo para investigar, les invito a que, bueno, pues hagamos un ejercicio de buscar en nuestra información personal, a ver qué sabe Google y a ver qué saben los demás de nosotros, porque esa información está pública, ¿no? Y es la información que nosotros damos y que a lo que los demás pueden acceder. Por favor, no se expongan más de lo necesario en la red y muchísimas gracias. Esto lo vamos a pasar. Y nada, muchísimas gracias. Me quedo con esta frase de Marie Curie, que además hace de telonera en mi libro, curiosamente, y que apareció ayer en Google. Actívate. La humanidad también necesita soñadores para quienes el desarrollo de una tarea sea tan cautivante que le resulte imposible dedicar su atención a su propio beneficio. Marie Curie, muchas gracias por todo. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Silvia Barrera, por tu interesantísima intervención, que luego pediremos que a través de preguntas nos amplíes. Y le voy a pasar la palabra a Antonio Vargas, director de Relaciones Institucionales de Google, para que nos dé su perspectiva. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quería dar las gracias por la invitación, especialmente a Juan Antonio, también a Alberto por su presencia, por esta gran exposición también, acompañando en la mesa. Quería darles las gracias a todos por asistir y por tener la inquietud de formarse en estos temas, y me han contado que en otros muchos temas que no tienen nada que ver con esto. Creo que la solución a la mayor parte de los retos que se nos ha planteado en la exposición anterior se resuelve con criterio que se forja en entornos como este y con la implicación familiar que estoy seguro que después tienen en sus casas. Yo quería intentar hacer una foto más grande del planteamiento que nos hacían para la sesión de hoy, que era el reto de lo digital y cómo esto ha cambiado nuestras vidas, ¿no? Creo que es un acierto el conocer cuáles son todos los riesgos que existen en este ámbito, y es un privilegio tener a una inspectora de la policía para contarlos. Creo que también es bueno el conocer todas las oportunidades que está ofreciendo el ámbito digital e Internet, de las que en muchas ocasiones, como es algo tan cotidiano en nuestras vidas, no somos conscientes. Y damos tan por supuesto que existe Internet y todas las ventajas que han venido con la red,
como el agua corriente o la luz eléctrica. Y ya nos creemos que siempre han estado ahí o que son casi un derecho, ¿no? Y sin embargo, todavía la mayor parte de la población del globo no tiene acceso a ello y suponen un privilegio como nunca en la historia ha tenido la humanidad. Son unas pequeñas imágenes del año 64 y otras cogidas al azar, además por un compañero, del año 2018. Podríamos decir, ¿cómo ha cambiado el mundo, no? No tiene nada que ver la moda, los hábitos, el consumo, los gustos musicales, las costumbres en el hogar. Hay otros ámbitos que han cambiado mucho menos. Esta es una imagen de la educación en el año 64 y hoy parece que es prácticamente igual, ¿no? El hecho de que el mundo educativo prácticamente no haya cambiado, al menos en su forma y en mucha de su materia, hace que nuestra generación tampoco esté formada en ese cambio. Cuando explicaba Silvia, no tenemos formación para esto, los menores no la van a tener a menos que nosotros se la demos, creo que en general se siente un cierto vértigo en la población. De decir, ¿cómo voy a formar yo a mis hijos, a mis nietos, a mis sobrinos en algo que en realidad no conozco? Es más, tengo la sensación de que ellos lo conocen mucho mejor que yo. Si ya multiplicamos esto por el alcance que tiene, es decir, la cantidad de población que está utilizando estas herramientas, no son 4 privilegiados, ¿no? En estos datos de hace 2 años y medio vemos que ya había 3.000 millones de personas conectadas a Internet en el mundo. En estos 2 años y medio ha crecido en otros 500 millones. ¿Cuántos tienen cuentas en redes sociales? ¿Cuántos móviles hay? Smartphones, es decir, que la conexión a toda la información del mundo la llevamos en el bolsillo. En España hay más cuentas de teléfono móvil que habitantes. Esto se debe a que en gran parte de la población hay más de una cuenta, ¿no? O que en una casa tienen un iPad con una tarjeta SIM, además de los teléfonos móviles de los miembros. Pero la penetración que tiene Internet en España es especialmente alta. De hecho, no sé si saben que las conexiones a alta velocidad que hay en España son mayores que las de Francia, Italia, Alemania y Reino Unido juntos. España tiene un acceso a Internet increíble y ahora tendríamos que preguntarnos, lo primero, ¿sabemos utilizarlo? ¿Le sacamos el partido? ¿No? ¿Aprovechamos todas las oportunidades y beneficios que ofrece? En segundo lugar, desde luego hay que preguntarse si conocemos los riesgos y somos precavidos, ¿no? Esta mañana ha tenido lugar en Madrid una presentación con el ministro astronauta que tenemos, Pedro Duque, con el nuevo secretario de Estado de Agenda Digital y con los presidentes de las principales empresas tecnológicas y de todo ámbito, multinacionales de todo el mundo, que trabajan en España. Y han hecho una presentación sobre cómo ven el futuro. Y no es una aspiración imaginativa, sino que cada empresa está contando en qué está trabajando y ya empieza a tener frutos. Es decir, qué va a estar dentro de muy poco al acceso de los usuarios y consumidores, ¿no? Y nos contaban las siguientes cosas que les cuento de manera la más breve posible. Ellos decían, en primer lugar, innovando el futuro. La clave va a estar en el Big Data, en la inteligencia artificial, en la realidad virtual y aumentada. Esto ya está. Este es el pan de cada día. Las redes sociales viven de esto. A lo mejor se pueden preguntar ustedes qué caro era un montón de cosas hace una década, ¿no? Si uno quería estar informado tenía que comprar un periódico que costaba €1. Si uno quería estar en contacto con otros, les llamaba y las llamadas costaban dinero. Si uno quería tener acceso a películas, a libros, a música, todo tenía un alto coste. Tenías que ir a una tienda y tenías por cada disco que pagar €10, por ejemplo. Y sin embargo hoy, qué accesible es todo económicamente y qué accesible es físicamente, ¿no? Lo tenemos
rozando la pantalla de un teléfono en nuestra casa, tenemos todo accesible. Todo esto es gracias a esos elementos. En esa misma intervención del Senado a la que aludían, le preguntaban a algunos senadores ¿cómo es posible que Facebook gane millones si esto es gratis para la gente? Si nadie paga nada, ¿cómo es posible que hagáis millones? El senador quería decirle, usted está vendiendo los datos de los usuarios. ¿Quién de los presentes sabe cómo Facebook gana millones? Y les invito a levantar la mano. Es una duda grande, ¿no? ¿Cómo Google, un buscador en el que pones unas palabras y enseguida te dice dónde puedes encontrarlo, puede ser rentable, puede ser sostenible? Mark se sorprendió mucho de que le hicieran esa pregunta porque daba por supuesto que un senador americano lo sabría. La respuesta es con publicidad, con anuncios. Así es como funciona la radio, así es como funciona la televisión y así es como llevan funcionando décadas y nadie piensa que nos estén utilizando, que uno esté siendo el producto de la radio para que colocándonos anuncios así, sino que esto es lo que hace que uno no tenga que pagar por estar informado por la radio. Uno no tenga que pagar para tener acceso a la televisión, ¿no? Si uno quiere una televisión sin anuncios, entonces tiene que pagar, porque de alguna manera se tienen que pagar los contenidos. Pero si está dispuesto a recibir anuncios, entonces puede ser gratuito. Porque ¿quién lo está pagando? El anunciante. ¿Se venden los datos? Jamás. De hecho, cuando en una ocasión ha ocurrido, como ha sido el caso de Facebook, esa consultora, creo que era, que había engañado a Facebook, inmediatamente quiebra. Y probablemente los titulares que tomaron la decisión de abusar de esa red social acabarán en la cárcel. Jamás se hace porque es completamente ilegal. ¿Jamás se hace porque es ilegal? Bueno, es completamente ilegal y por lo tanto no debe hacerse en absoluto, ¿no? Jamás se hace, sería como decir, jamás se cometen homicidios o jamás se cometen robos o violaciones o secuestros, ¿no? Por desgracia todo esto ocurre. Ahora, que nadie piense, porque se han empezado explicando los retos, los riesgos que tiene Internet, que esto es una selva. Internet es un entorno digital que conecta al mundo entero y que por lo tanto permite el que podamos llegar a todas las oportunidades que ofrece cualquier institución en el mundo y que quiere volcarla ahí, ¿no? Y todo esto es accesible y gratuito en la mayor parte de las ocasiones o en muchas ocasiones gracias a que por medio de la publicidad hay empresas que quieren financiar esto para que se promocionen sus productos. Y así uno puede pagar una cuenta en Outlook para tener correo electrónico o tener una gratuita en Gmail. Pero a los lados me aparecen unos anuncios de Ariel o de bicicletas BH o de lo que fuera, ¿no? Y la publicidad se consigue personalizar a través de los datos que los usuarios permiten compartir con las plataformas en cuestión. Esto consigue un doble fruto. El primero, el que se está mejorando la experiencia del usuario, porque me aparece la publicidad que es relevante para mí, que me interesa. En segundo lugar, que el anunciante se está anunciando no a todo el que está viendo la televisión en ese momento, sino al perfil al que quiere anunciarse. Y eso es lo que permite que todo este mecanismo sea sostenible de manera gratuita. Y hay otras alternativas, ¿no? Como son los medios de pago, ¿no? De manera que uno puede entrar en un periódico que tiene mucha publicidad o uno puede pagar por un periódico para no tener que tener publicidad. ¿Cómo se consigue eso? Gracias a la información que cada usuario está dispuesto a compartir de su perfil o de su historial de búsqueda o de los intereses que tiene o de lo que fuera. Todo esto tiene que ser conocido, expresamente autorizado y gestionable y borrable por el usuario. Y esto está además asegurado por el último reglamento de protección de datos que acaba de entrar en vigor, ¿no?
De manera que cada uno de ustedes, si tiene una cuenta en una red social o si tiene una cuenta en un servicio de la sociedad de la información, como es Google, tiene un lugar, que en el caso de Google es Mi Cuenta, donde puede ver todo lo que Google sabe de uno, mucho más de lo que aparece en el buscador, ¿no? Porque puede ser que en el buscador no aparezca, pero Google sabe, Google tiene el historial de búsquedas de una persona si lo ha hecho en un navegador de Google. Y esto uno lo puede borrar, uno puede decidir que la publicidad no se le personalice, uno puede decidir compartir su ubicación para utilizar, por ejemplo, un sistema de GPS, puede preferir no compartir su ubicación porque tiene interés en que eso sea algo de su ámbito completamente privado. Y esto es algo gestionable por los usuarios. Y como se hacía en la exposición anterior, yo les invito a que entren, a que lo vean y a que decidan qué es lo que dejan, qué es lo que quitan, qué es lo que quieren seguir compartiendo, qué no quieren volver a compartir. Un segundo punto decían, un mundo mejor conectado. Todas estas conexiones cada vez más grandes nos van a permitir ventajas que hasta ahora desconocíamos por completo, ¿no? Y que están por venir. Un tercer punto, ¿qué hay más allá de Internet? La digitalización de la sociedad. Es decir, las innovaciones van a tener un cambio directo en la sociedad, por ejemplo, en los puestos de trabajo. Habrá puestos muy mecánicos que se robotizarán. Los puestos más tediosos no tendrán que realizarlos personas, como hacía Charles Chaplin en una cadena de montaje, sino que eso puede hacerlo una máquina, ¿no? ¿A qué se tendrán que dedicar las personas? Sobre todo a toma de decisiones, a criterios sobre lo que las máquinas no deben decidir ni pueden decidir. ¿En qué consiste la economía y la industria 4.0? Y nos hablaban de las ventajas de la computación en la nube. Nos han enseñado una imagen de una sala con servidores. En los servidores es donde se almacena la información. Hasta ahora, casi todos los hogares que tenían un ordenador tenían un cuadrado muy grande que pesaba mucho, donde ahí se guardaba, se puede decir de manera local, es decir, quedaba en esa caja la información que se guardara, los archivos, las fotografías, lo que fuera. El hecho de tenerlo ahora esto en la nube es considerado una garantía de seguridad, porque está mucho mejor protegido una empresa puntera para recibir ciberataques que tiene la información fragmentada y diseminada por todo el globo que un ordenador local que es accesible para cualquier troyano, ¿no? Va a cambiar radicalmente la comunicación. Y dice aquí, un futuro basado en el conocimiento y en el entretenimiento. Es decir, la mayor parte de las decisiones a partir de ahora se tomarán con datos, no por intuiciones, no por sensaciones. Y esto hace que las decisiones vayan a estar mucho más informadas, vayan a ser mucho más acertadas. Podemos pensar en decisiones cotidianas de nuestras casas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la factura de la luz? ¿Cuál es el contrato de luz que más me conviene? ¿Cuándo debería ponerse la lavadora? ¿O estoy usando el plan que tengo con mi compañía telefónica o estoy tirando el dinero? Hay una infinidad de preguntas cotidianas que un algoritmo podría decirnos, la respuesta es esta. Así te podrías ahorrar tantos euros en gas, tantos en electricidad, tantos en agua corriente, tantos en gasolina, ¿no? ¿Quiénes de aquí han usado alguna vez un GPS? Solo 5 personas han usado un GPS. Perfecto. Hay 30 personas muy tímidas, pero que han usado en alguna ocasión unos mapas que me dirigen, ¿no?, por los lugares. Que el GPS pueda saber el tráfico de cada lugar, que sepa mi ubicación y me pueda dirigir, hace que en cada ocasión me vaya a llevar por el mejor camino. Y no siempre tiene que ser el mismo, porque puede haber un accidente en un punto que hoy hace que no me recomiende ese camino. Todo esto es gracias a la tecnología, ¿no? La nueva movilidad de la que hablamos.
Esto es solo el primer punto, el hecho de tener un GPS, que todos podamos usar un GPS que tenga en cuenta el tráfico. Pero ¿y cuando los coches nos puedan llevar solos? ¿No? ¿Y esto parece un sueño? No, esto es la realidad ya hoy. Lo único que impide que los coches ya no tengan volante es la regulación, la legislación, ¿no? Pero esta tecnología ya está disponible. El tren autónomo, lo explicaba la persona de Siemens. Los drones. ¿Cómo los drones podrían cambiar una región como La Rioja? Hoy una persona tiene que estar paseando por los viñedos para ver cuál es el estado de la uva. Tendría que estar poniendo constantemente termómetros cada 10 metros para saber cómo oscila la temperatura en cada punto. Si de repente ha habido una fuga en el riego, en el regadío, o si ha habido una plaga en una zona, tiene que estar comprobándolo manualmente. ¿Qué pasaría si todo esto pudiera ser comprobable remotamente? Pero ya no una persona detrás de una pantalla con un dron que pasa con una cámara, sino que ese dron tomando las imágenes ya supiera si ocurre un problema y si ocurre tuviera la capacidad de solucionarlo. ¿Cómo cambiaría esto la productividad de la región, por ejemplo, ¿no? La facilidad de las personas. El que tenía un viñedo antes le llevaba X trabajo y ahora, pues, qué facilidad tan grande. ¿Cómo cambia el empleo, por lo tanto, ¿no? El que antes su trabajo era vigilar viñedos, ahora tendrá que añadir más valor, ¿no? ¿Cómo se forma para eso? ¿Cómo se forma alguien para diseñar drones? ¿Cómo se forma para las profesiones del futuro? La privacidad y la seguridad, que son temas claves. La protección de datos. La necesidad de expertos en ciberseguridad. La necesidad de que todo esto sea sostenible ecológicamente. Porque la mayor parte de las tecnologías de las que estamos hablando tienen un consumo energético. La refrigeración que necesitan los centros de datos donde se guardan todas esas informaciones consume mucha energía, ¿no? Google ha sido, cuña publicitaria, la primera empresa en el mundo que usa un 100% de energía renovable y verde desde el año pasado. ¿Cómo lo hace? Colocando centros de datos en lugares especialmente refrigerados, ¿no? No tendría sentido hacerlo pues, en el Sáhara, tiene mucho más sentido hacerlo en los países nórdicos, tiene sentido hacerlo cerca del mar y que pueda fluir el agua del mar por los centros de datos, ¿no? Y así no hace falta tener enormes aparatos de aire acondicionado que están consumiendo mucha electricidad y que están produciendo un impacto energético. ¿Cómo va a afectar todo esto en la salud? La utilización de datos es la base de la inteligencia artificial, que consiste en el aprendizaje de las máquinas a partir de la experiencia. Igual que aprenden los niños y caen 3 veces sobre la misma piedra y a la cuarta ya aprenden, una máquina puede aprender. Puede aprender con miles de millones de ejemplos. Pero es que somos miles de millones utilizando Internet. Si cada uno está compartiendo una foto en la que sale el mar, es muy fácil que la máquina aprenda esto es el mar. Google Imágenes ya puede decir a cualquier usuario cuáles son las imágenes que tiene en las que aparece el mar. Y no hace falta que las comparta. O sea que todo esto es protegiendo la privacidad. Son imágenes no disponibles al público. Pero si uno permite que Google pueda reconocer las imágenes que guarda en Google Fotos, Google le puede decir, ¿quién es esta persona? Fulanito, pues ya le reconozco siempre. Y ya le puede decir uno, fotos con fulanito, y me aparecen siempre. Y yo no se lo he señalado más que en un par de ocasiones. Fotos con mi abuela y con mi hija en el mar. Y me dice inmediatamente las de todo mi histórico, ¿no? Imaginen esto aplicado a la medicina. Miles de millones de ejemplos sobre qué es un tumor benigno y cuál es uno maligno. O cuando existe rinitis. O las condiciones particulares que tiene la leucemia a nivel celular, invisibles al ojo, ¿no? Todo esto
puede ser aplicado y debe ser aplicado y está inventado para que sea aplicado al servicio de las personas. No tendría sentido otra cosa, ¿no? Y por último, cómo esto puede cambiar nuestros hogares, nuestras vidas, nuestras costumbres. Querría terminar hablando algo de Google, ¿no? ¿Y Google qué hace?, ¿no? Pues aquí tenía dos ejemplos con dos vídeos que no voy a poner. Uno es el del coche autónomo y cómo en las ciudades donde ya se está utilizando, que son todas americanas, por ejemplo, ha cambiado la vida de los ciegos. Ha cambiado la vida de aquellos minusválidos que no podrían conducir, de las personas ancianas que necesitan siempre que alguien les lleve. Los globos aerostáticos que están proveyendo de acceso a Internet a las zonas remotas donde los operadores de telefonía nunca van a poner antenas porque no va a ser rentable. En medio de la selva, en el mar, en las montañas, ¿no? Para que haya 15 usuarios, vamos a hacer una inversión millonaria. Pues estos globos se están utilizando ya, como vemos en la siguiente transparencia, en catástrofes naturales que han ocurrido, por ejemplo, en las inundaciones de Perú, ¿no? O vemos cómo un tetrapléjico empieza a comer solo gracias a una solución tecnológica, o cómo la Dirección General de Tráfico espera que el coche autónomo sea la solución a los accidentes en carretera. Es decir, la tecnología no es un problema para nuestras vidas, no es una amenaza para nuestras vidas, sino que es una ayuda que desde luego podría utilizarse mal, ¿no? Como la invención del coche fue una gran ayuda y avance. Desde luego, si uno lo utiliza para estrellarlo contra una joyería y robar, entonces tenemos un problema. Pero en ningún caso esto es la generalidad y, por lo tanto, me encantaría que nadie se fuera de esta sala asustado por la existencia de Internet, pensando que nuestros hijos y nietos están expuestos en una situación de máximo peligro. Un ejemplo tonto que pongo, y es cómo Google se ha dedicado a digitalizar museos con las obras en muy alta definición para que cualquiera pueda disfrutarlos desde cualquier lugar. Y esto, que ahora está en 70 países del mundo, nació de la idea de un empleado de Google en España, ¿no? Que dijo, ¿por qué no lo de Street View de Google Maps lo utilizamos para digitalizar instituciones culturales? El acceso de África a la educación, a la sanidad y a la cultura está siendo gracias a la tecnología. Jamás podrían pagarse un billete para conocer el Museo del Prado, con el que empezó este proyecto, ¿no? Que ahora tiene 1.200 instituciones culturales. Jamás podría ir a estudiar a Harvard. No tengo más diapositivas y además creo que he superado el tiempo con creces, pero creo que puede ser muy enriquecedora las preguntas y respuestas que surjan del público. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio, por la exposición que nos ha abierto, yo creo, el apetito a muchas preguntas, ¿no? Y bueno, pues ahora entramos en una fase en la que queremos que intervenga el público, pero antes vamos a hacer alguna pregunta desde la mesa y a su vez invito a los propios conferenciantes a que entre sí dialoguen sobre sus propias exposiciones, ¿no? Voy a lanzar una pregunta, tengo dos. Voy a lanzar una primera por romper el hielo. Se ha hablado de los cambios de vida, de los cambios de comportamiento. Hemos hecho pues énfasis en algunas cosas negativas, como pueden ser la superficialidad o los peligros del anonimato, la inmediatez, a veces que implica poca reflexión. Pero también hemos hablado de oportunidades, como pueden ser pues la toma de decisiones menos intuitivas y más basándonos en datos, o el acercamiento de la cultura en países del tercer mundo. Desde ese punto de vista, os quería lanzar la pregunta de que en qué medida
esos cambios de comportamiento que estamos observando son ya muy palpables. ¿En qué medida algunos son? Me gustaría que hablarais sobre todo de los positivos, de esos cambios de comportamiento individuales y sociales. ¿Se están asentando particularmente en nuestros jóvenes? ¿Qué implicaciones sociales puede tener todo esto? No sé, un poco de perspectiva. Pues voy a compartir la impresión que tenemos personalmente desde Google España sin estar necesariamente basado en datos. ¿Quién de los presentes tiene WhatsApp? Perfecto. ¿Cómo ha cambiado esto en nuestras vidas? Absolutamente, ¿no? O sea, la comunicación familiar que existe hoy en España no existía ni de broma hace 10 años. Esto tiene cara y cruz, ¿no? Me decía en una ocasión Juan Antonio, parece que la tecnología acerca a los de más lejos, pero nos aleja de los más cercanos, ¿no? Y a lo mejor todos han visto en alguna ocasión a 4 amigos en la mesa de un bar y cada uno está con el móvil a saber hablando con quién, ¿no? Sin embargo, ¿cuántos padres tienen contacto o abuelos contacto constante con sus hijos y nietos que están a cientos de kilómetros? ¿Cuánto cuesta hoy ver una foto de tu nieto en el parque? Es instantánea, gratuita y en alta calidad. Esto era impensable. Esto creo que tiene unos beneficios impensables. Del mismo modo, creo que, la pregunta es, ¿cómo está esto cambiando nuestras vidas? ¿Qué oportunidades nos está ofreciendo? No sé cuántos de los presentes, si ha salido de casa y se da cuenta de que no lleva el móvil, vuelve a casa. Este es un síntoma de cuánto nos aporta el teléfono móvil, ¿no? Es la cantidad de facilidades o de conexión o la capacidad de estar al día, al tanto, que merece la pena el volver a subir 4 pisos y cogerlo para volver a salir y era solo un recado, ¿no? Sí, yo me quedo también con la misma reflexión. Desde luego, el mundo interconectado y la facilidad, accesibilidad a todos. Yo, de hecho, me considero afortunada en ese sentido porque mucha de la labor de concienciación que se hace, todos esos mensajes se permiten mandar gracias a esa labor de llegada, ¿no? a todos, ¿no? Y que ahora mismo yo puedo llegar a cualquier persona ahora en el mundo simplemente sabiendo cuál es su red social o incluso teniendo su teléfono móvil o su WhatsApp. Me ha hecho gracia cuando has preguntado ¿quién tiene WhatsApp? Mejor dicho, ¿quién no tiene WhatsApp? ¿O quién no tiene Facebook? ¿Hay alguien por ahí visto que no ha levantado la mano? ¿Hay alguien que no tenga WhatsApp? No me lo puedo creer. Yo solo con ver la cara de mi madre, cuando me dice, hija, gracias al Facebook, me puedo enterar de todo lo que haces. Y los WhatsApp que me manda mi madre, que está constantemente en contacto y demás, la maravilla de la comunicación, y no hablamos de todo lo que has contado, de la tecnología. Personas que ahora, gracias a la tecnología, pueden incluso recuperar movilidad que nunca antes hubieran pensado o implantes tecnológicos de personas que nunca habían podido escuchar antes. No sé, la tecnología ha cambiado nuestras vidas. Yo he puesto la parte negativa, un poco siempre haciendo esa labor de concienciación para que, abramos un poquito los ojos, pero desde luego la tecnología tiene un 99% de posibilidades positivas y sobre todo el estar comunicados, porque gracias a eso además estamos todos aquí. Además, o sea que yo me quedo con eso. Muy bien, muchas gracias. Y una segunda pregunta y acabo ya mi ronda. Desde el punto de vista económico, legislativo, de infraestructuras, educativo, España, ¿cómo está posicionada en la revolución digital? Y una segunda parte, ¿cómo mejorar ese posicionamiento de manera eficaz? Pues yo puedo hablar desde el punto de vista de momento no privado, porque no he estado toda la vida en el sector público. Yo puedo decir, y presumo de eso, yo tenía a mi ex jefe que me decía, ¿dónde vas, Silvia? ¿Dónde vas? Porque yo digo, tenemos la mejor policía del mundo en cuanto a eficacia. La verdad es que nosotros a nivel policial, tanto en Europol, en Interpol, hemos hecho grandes operaciones.
yo he sido partícipe, he tenido la suerte de participar en grupos. Hemos sido referentes en casos de la lucha contra la pornografía infantil, el cibercrimen. En España se han hecho operaciones muy buenas de detenciones de personas de cibercriminales. Y yo puedo decir que en cuanto a posibilidades, a formación, tenemos una gran formación y una gran cantera. Sí que necesitamos invertir todavía más, porque sí que es verdad que se ve la desigualdad, ¿no? Con otros países, ¿no? Como Gran Bretaña o bueno, Estados Unidos, Holanda, países que llevan ya muchos años, que llevan 10, 15 años, además ellos lo dicen, ¿no? Cuando todavía vosotros estabais con el teléfono fijo, nosotros ya estábamos sin Internet y el 60% de la población ya tenía acceso a Internet. Nos cuesta todavía, tenemos que recuperar esa brecha todavía digital que tenemos. Nunca vamos a terminar de destinar medios y recursos, pero sí que necesitamos seguir creciendo en recursos, pero desde luego, yo siempre lo he dicho, pues nos podemos quedar muy tranquilos que tenemos a nivel público, tenemos personas muy eficaces que además trabajan muy, muy bien. A mi juicio, desde el sector público en España hay un elemento bastante negativo para nuestro país, y es que perciben la tecnología como una amenaza para la ciudadanía. Por lo menos hasta hace un mes, ¿no? El Gobierno. Ahora veremos, ¿no? Esto creo que es una pérdida de oportunidad muy grande para todos, porque creo que en la medida en que los gobernantes pretenden defender a los ciudadanos de los avances sociales, tecnológicos, les están privando de las oportunidades que les van a ofrecer, les están restando pues el tiempo de avanzadilla que podrían tener respecto a otros países. A mi juicio, el que se ponga todo el énfasis desde las instituciones públicas, en especial el Gobierno de la Nación, en las amenazas, en los riesgos, en la necesidad de blindar derechos, de hiperproteger a cada ciudadano, todo esto es muy importante. Pero mientras este sea el único punto de vista, se va a conseguir que haya una seguridad enorme y absoluta, y sin embargo que la población no se esté preparando para el nuevo mundo que ya está aquí y que va a ser necesariamente en el que va a tener que trabajar el día de mañana, en el que ya se están moviendo sus hijos adolescentes, aunque la ley diga que está prohibido que un menor de 16 años acceda, ¿no? Por ejemplo, la Policía Nacional es un caso de éxito mundial en su comunicación en redes sociales, ¿no? Y las policías del mundo entero, incluido el FBI, imita cómo la Policía Nacional actúa en Twitter, ¿no? Y cómo consigue la intercomunicación con la ciudadanía para conseguir pistas o para conseguir denuncias antes de que se dirijan a la comisaría. Y esto es fantástico, pero ¿estamos formando a la población en las competencias del futuro también? ¿Estamos enseñándoles a ser no solo consumidores de tecnología, sino creadores de tecnología para que mañana seamos competitivos? Además de ver series en Netflix, ¿no? O sea, que seamos capaces de programar. La programación es el lenguaje del siglo XXI. El lenguaje del siglo XX era el inglés. Y en todos los colegios había que aprender inglés. Pero el del siglo XXI ya no es ese. Es la programación, ¿no? Es el lenguaje de las máquinas, que además ayuda mucho o sea, el pensamiento computacional ayuda al pensamiento racional. Y creo que es una oportunidad que estamos perdiendo por la visión desde instituciones públicas de que es más importante proteger a la población de las amenazas que la tecnología puede suponer. Muy bien, pues muchas gracias también por vuestras respuestas. Y vamos a abrir un turno de intervenciones del público, así que invito a que levante la mano, rogando también que las preguntas sean muy concisas y que ahorremos el tiempo en lo posible en el preámbulo. Muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias, Antonio, por recordarnos las bondades de la tecnología
Gracias, Silvia, por recordarnos los riesgos, ¿no?, de estas tecnologías. Soy asiduo a las redes sociales, soy joven, soy docente, y la pregunta que me hacía era si yo, siendo joven, ya con unos añitos, los riesgos no los tengo tan asumidos como nuestros jóvenes, nuestros alumnos son conscientes de ello, es decir, muchos riesgos. Y luego otra cosita, y esto ya me preocupa a mí más personalmente, ¿no? Yo creo que a muchos nos preocupa. Lo que un día escribes en un Twitter, sin ser ofensivo, una opinión, el día de mañana, quién sabe si tu opinión ha cambiado, si te has dado cuenta. Claro, ¿cómo se borran esos datos? Ya para Google, ¿no? ¿Cómo se borran esos datos? Y si se borran esos datos, ¿queda algún tipo de rastro? Y no estoy refiriéndome a ningún delito ni a ningún comentario ofensivo, sino una opinión, ¿no? Bueno, hay alguien que dice por ahí que lo que no sé quién lo dijo, yo que soy muy mala para los refranes y para estas cosas. Lo que no quieres que se sepa, no lo publiques. Y esa es la respuesta, porque básicamente no vamos a explicar aquí cómo funciona Google, más estando aquí de Google, cómo funciona la red a la hora de indexar contenidos, pero contra eso ya una vez que uno publica algo, ya no es el rastro digital de la publicación concreta, es que cualquiera lo puede capturar y cualquiera lo puede guardar y cualquiera lo puede volver a publicar dentro de 10 años, sin que ninguna máquina, ningún servicio, ninguna aplicación tenga ningún tipo de responsabilidad. Por lo tanto, mi consejo es, si dudas de lo que vas a publicar o piensas que en algún momento puedes utilizar en tu contra, no lo publiques, porque no vas a ganar nada y tienes mucho que perder. Y mi opinión es la mismísima. Un criterio general podría ser: no hagas en Internet lo que no harías en la vida física. Es decir, si no publicarías tus fotos en la televisión, si no te dejarías un álbum en el parque y con tus intimidades, jamás lo hagas en una red social, ¿no? Hay especialistas, y yo no lo soy, que te dicen qué es lo que alguien debe publicar y lo que no, ¿no? Las fotos muy íntimas, solo con aquellos con los que tengas una confianza. Yo animaría a ser mucho más pudoroso y prudente. Es decir, las intimidades, precisamente por el hecho de ser intimidades, no deben ser publicadas en ningún sitio ni con nadie, ¿no? Luego preguntabas por la retirada de contenidos. Como explicaba Silvia, por más que las empresas tengan la obligación de borrar un tuit, esto habrá que preguntárselo a Twitter, ¿no?, o un post en Facebook, habrá que decírselo a Facebook. Google en realidad solo indexa la información que está disponible en Internet, ¿no? No hay contenido propio ahí. Pero siempre que alguien quiere borrar una información, tiene el derecho de hacerlo. El problema es que cuando alguien publica algo en Internet, se le escapa de su alcance. Ya no sabes cuántos usuarios han podido hacer una copia y han podido guardárselo en su casa y sacar dentro de 10 años que robaste unas cremas en un supermercado, ¿no? Porque ya no está a tu alcance. Una vez que está publicado, has perdido el control sobre ese contenido. Por eso lo normal sería, oye, publica solo lo que creas que debes publicar. No publiques lo que creas que puede ser. No, al contrario, ¿no? Publica aquello que creas que debes publicar. Acabamos de tener la dimisión de un ministro de Cultura por publicaciones en Twitter, ¿no? Sí. Entre otras cosas. Yo quería hacer me pasó una cosa, bueno, yo en mis inventos, dando una clase en la universidad, daba clases de criminología en la Universidad Complutense, y eran son alumnos de tercero de la universidad, vamos, que no son niños de 14 ni 15 años, ¿no? Y un día se me ocurre la idea de coger, yo les pedía, me acuerdo el primer año que empecé a darles clase, les pedía que me pusieran el perfil de Twitter, el de Facebook y tal, luego les hacía unas búsquedas y lo utilizábamos para aprender, ¿no? Se fue corriendo la voz, al cabo de los años ya nadie me daba sus perfiles, nadie me daba, bueno, hacíamos búsquedas, y entonces uno de los pocos que se atrevió en su momento a darme su perfil, pues yo cogí un día y me entretuve en buscar información y cogí una de las fotos que tenía publicadas en Facebook, estaban abiertas y tal, y era una foto pues que aparecía de fiesta, y bueno, pues una foto que dije, un poco rara, ¿no? Así una postura, bueno, pues de fiesta por la noche. Y yo dije, bueno, pues la imprimí y la repartí en clase. Entonces, pues llegué un día a clase y empecé a repartir la foto
impresa a diversos alumnos encima de la mesa. Curiosamente ese día no fue la alumna. Los 5 primeros minutos, a los 10 minutos apareció y empezaron todos los compañeros a reírse. Bueno, pues se pilló un rebote la alumna que no veas, porque decía que por qué había impreso su foto, que se estaba riendo todo el mundo de su cara. Y digo, perdona, esta foto la tienes en Facebook. A mí yo no te estoy publicando ninguna intimidad. Y se ofendió porque la gente se reía de una foto que había publicado y porque simplemente le había dicho a la gente, mirar aquí la foto, la tienes impresa. Y se dio cuenta de que digo, es lo mismo que yo la reparta, la imprima, a que la vea cualquiera en Facebook. ¿Hasta qué punto no somos conscientes de lo que dejamos, de la huella que dejamos? Todavía no me habla, ¿eh? Así que... No me refiero solamente a las redes sociales, sino, por ejemplo, publicas una carta al director en un periódico. Eso ya está en Internet. Entonces, claro, tú pones una carta de opinión, en ese momento piensas que es lo adecuado, o incluso datos de, por ejemplo, no sé, una persona que está que va a listas en un partido político, ¿no? El día de mañana tiene insatisfacción por ese partido político y tu nombre aparece en esa... Puedes solicitar la retirada al medio donde lo haya publicado, pero a veces no se consigue. A veces que, dependiendo del medio en el que esté, hay muchas veces que ni te contestan. O sea, yo no sé, tampoco te puedo decir retiradas. Sí que he pedido muchos datos de usuarios o publicaciones que habían sido públicas y que eran delictivas y que se han solicitado retirada, y a veces decían, bueno, yo hasta que, pues nosotros aquí en nuestro país, acorde con nuestra legislación, esto no es delito y no se retira, ¿no? Que esté público y que te moleste a ti o que sea delictivo en un país no es responsabilidad nuestra, ¿no? Entonces no siempre se consigue, por eso lo aconsejable es no... Yo sé que las circunstancias de las personas cambian y que uno pues a veces hace publicaciones, no piensa en cómo puede vivir a su vida, pero bueno, ante esa posibilidad pues, y que estamos viendo cómo se utiliza la información, no para bien sino para mal, pues intentar pues, tener el máximo cuidado. Es una pena que uno tenga que tener esas cosas, pero bueno, es que también bueno, pues es lo que tiene la red. A la Agencia de Protección de Datos también le puedes solicitar el derecho al olvido, Sí. que es para que los buscadores desindexen esa información. Es decir, que cuando pongan tu nombre en el buscador, eso no aparezca. Va a seguir en ese medio de comunicación salvo que lo retiren, o en ese blog, o en esa web, o lo que sea. Pero ya no va a ser accesible desde buscadores. Y esto también tiene límites, ¿no? Porque si no, pues cualquier corrupto diría que borren toda la información en la que diga que yo soy corrupto, ¿no? Entonces, los límites son que no sea una persona pública, que no forme parte del derecho de acceso a la información, ¿no? Muy bien. ¿Otra pregunta? Sí, Juan Antonio. Sí, yo quisiera plantearos una cuestión que no es que lo provoque el mundo digital, pero que de alguna forma es una tendencia humana que con el mundo digital a mí me preocupa. Una es la pérdida de pudor o de intimidad. Antes le comentaba a Silvia que hace años un adolescente al que le quitaran una carta en la que se declaraba o expresaba sus sentimientos a su parejita, se veía y se ruborizaba a la chica. Hoy esto es de dominio público y está, digo, la expresión literaria de un afecto. No entro en otras cosas que pueden ser más delicadas. No sé si observáis que esta pérdida de pudor y de exposición pública de la intimidad es una cosa que están proliferando la propia red, o es, como Silvia ha dicho en algunos momentos, la banalización del uso. Y una segunda cuestión que también me preocupa mucho es, que también pertenece a la condición humana, es la autoridad. Antes decíamos es una autoridad en la materia, el padre es una persona, el chico trabajador de alguna forma era un referente, etcétera. Por el contrario, hoy la autoridad, el referente, es aquel que tiene más seguidores. El youtuber, que a lo mejor lo único que dice es una imbecilidad, pero dicho 2 millones de veces se convierte en un trending topic, se convierte en un número 1 y además va marcando estilo y normas de comportamiento. Yo no sé si esto, sobre todo Silvia, no estáis viendo que de alguna forma está generando un nuevo mundo de valores y está llevando no ya que el legislador tenga que cambiar, sino que no seamos conscientes a veces del mal que se pueda estar haciendo. Sí, yo lo comenté antes, que se está poniendo en valía, sobre todo a los jóvenes, el grado de exposición y el número de seguidores, y que uno sea youtuber o que sea influencer, y se está poniendo eso en valía. Y la exposición pública, claro, eso es proporcional al final al grado de exposición. Al final uno empieza con determinadas bromas y claro, cuando eso ya uno se va acostumbrando a ver ese tipo de bromas, pues tiene que ir más allá. Y lo hemos visto que además hace poco salió la sentencia, bueno, que no se le condenó al final al Caranchoa que iba insultando a la gente,
o sea, como referente social, un joven que va insultando a la gente por la calle y que luego se mofa de la gente, que la provoca y que luego encima además no resulta en una condena. Independientemente, aquí no vamos a hablar de temas jurídicos y si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, pero yo creo que va más allá del mero insulto. A ver, eso al final lo que se está utilizando es para grabarlo y ponerlo de forma pública y exponerlo públicamente. Entonces, la persona que está ahí reflejada, que de alguna forma no quiere hacerlo ni siquiera voluntario, estamos creando unos referentes peligrosamente, además, imitados, y que la cultura del like, del me gusta y de los followers pues sea la imperante, sobre todo en los jóvenes. Y eso implica mayor exposición y mayor riesgo. Cada vez tenemos que impresionar más. Hay más contenidos violentos, pues yo tengo que generar más violenta. Lo que hablamos de las fotos antes de los Sanfermines, ¿no? Ya no importa si el toro me está aplastando o pisando la cabeza, lo que importa es tener la foto. Eso es lo importante. Entonces, si eso lo hacemos los adultos, ¿qué no van a hacer los menores? Yo, por naturaleza, tiendo a ser muy optimista. Entonces, respondería casi negando la mayor, ¿no? ¿Es casualidad que con el avance de las nuevas tecnologías, la facilidad de la comunicación, de hecho, la sociedad tiende a ser menos pudorosa? Yo creo que es anterior al avance de estas nuevas tecnologías. La sociedad ha ido siendo menos pudorosa en el último siglo, ¿no? Y se ha ido manifestando en todo tipo de exterioridades, ¿no? Antes de que existieran las redes sociales donde uno cuenta sus intimidades, había una prensa rosa donde unos pocos contaban sus intimidades y todos los demás acudían al kiosco a leerlas, ¿no? En la vestimenta está clarísimo cómo se ha ido reduciendo el pudor, ¿no? Y se nota especialmente en estos días de calor. Y ya cuando uno accede a la playa es clarísimo. Sin embargo, creo que hoy hay más sensibilidad en los jóvenes de la que había hace 20 años o hace 50. El Karanchoa es un ejemplo. Es un tipo que en Internet se reía de otros y entonces muchos les gustaba verlo y reírse también. Hasta que se pasó y sus seguidores le dijeron: te has pasado, has acabado con esto, eres un bestia. Y le obligaron a cerrar el canal sus seguidores, ¿no? O sea que, y sin embargo, creo que una generación anterior a la nuestra éramos más bestias, más brutos, ¿no? Y hoy los referentes sociales pueden ser un tuitero o un youtuber que dice cosas más interesantes o menos, ¿no? Hay youtubers que son profesores de física, youtubers que enseñan a tocar la guitarra, otros que dan consejos de cosmética, otros que contarán tonterías, ¿no? Hace 30 años los referentes eran los de la movida madrileña, de Encánchate al porro. No creo que hoy estemos peor que entonces, ¿no? Creo que tenemos más sensibilidad que entonces y mucha más capacidad para elegir a quién quiero seguir. Es decir, la sociedad no me impone a quién tengo que seguir, sino que tengo un abanico enorme donde cada uno puede elegir mucho más. Antes no se podía seguir a un profesor de física. Antes había que seguir a Ramoncín, porque era el que había, ¿no? O al que tocara en ese momento. Muy bien. ¿Más preguntas, por favor? La primera, a mí hay una cosa de la Ley de Protección de Datos que me ha molestado siempre, que es, por ejemplo, cuando en mi generación teníamos fotos, curso por curso nos hacían fotos del curso. Hoy en día eso no se puede hacer. Me parece que es un pasarse en la Ley de Protección de Datos, en el colegio me estoy refiriendo. Y la segunda cosa es simplemente una opinión. Cuando escribo algo, yo procuro, a ser posible, que pasen 24 horas antes de soltarlo. Porque en muchas ocasiones te puedes tener un calentón y escribir lo que no piensas. Sí, ¿no? Sí, bueno, yo con la Ley de Protección de Datos no me voy a meter, además aquí hay especialistas que saben mucho. Yo también pienso lo mismo, la primera. Pero bueno, siempre hay legisladores y juristas
que están ahí para defender el otro lado. Y la verdad es que, bueno, yo supongo que al final, bueno, pues la legislación tiene que ir intentando garantizar los derechos y sobre todo la protección de datos ahora que el dato es la imagen, el archivo, es el oro del siglo XXI y bueno, yo supongo que en ese ámbito de protección pues entrarán las imágenes al final de la orla y entrarán las imágenes y demás. En cuanto a lo de 24 horas de retardo para publicar, pues no es mala idea. El problema es cuando haya fútbol. Que no te vas a enterar del gol del que ha metido el comentario del futbolero 24 horas más tarde y bueno, pues tampoco, no sé si estarán muy de acuerdo. A lo mejor, pero vamos, no estaría más que algunos ponerles un retardo en el móvil, más del que tienen ya, para publicar, la verdad es que sí. Bueno, yo también estoy muy de acuerdo. Habrán visto que en las últimas semanas, cuando ha entrado en vigor el Reglamento General de Protección de Datos, de repente todos hemos recibido cientos de mensajes diciendo que si aceptamos los términos y condiciones, pues entre esos cientos ha habido unos cuantos que eran fraudes, ¿no? Y que aprovechando que todo el mundo tenía que recabar consentimiento válido, aprovechaban para decir si consientes pincha aquí y estamos consintiendo algo que no tendríamos que haber consentido. Del mismo modo, hace que las empresas más pequeñas, las pymes, la tienda del barrio, la pequeña bodega, que tenía 300 personas en su base de datos o 3.000 y que vivía de eso, por supuesto había conseguido los datos porque se los habían compartido, ha pasado de tener 3.000 a tener 8. ¿Y ahora qué hace? ¿No? Facebook, Twitter, Google, Amazon, nos las podemos ingeniar e invertir mucho dinero para conseguir que todo el mundo vuelva a darnos el consentimiento. Pero ¿y las pymes? ¿Y qué pasa con las fotos en el colegio o con...? Es que habría una infinidad de ejemplos, ¿no? De las cosas más cotidianas que de repente están prohibidas. ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? Hola, buenas noches. Yo quería comentaros, a mí la tecnología me gusta mucho. Me ha llamado mucho la atención de las dos imágenes del colegio, 50 años después una de otra. Nosotros cuando estudiamos, evidentemente aprendimos todos a multiplicar, a sumar, etcétera. No hemos vuelto a hacer una multiplicación nunca porque tenemos las calculadoras, etcétera. Ahora el objetivo que se pone es que los chavales sean bilingües, trilingües. A mí, Antonio, me gustaría preguntarte cuánto falta para que seamos torres de Babel ambulantes. Es decir, que podamos viajar dentro de las cosas que has dicho de futuro, que viajemos por el mundo y podamos hablar cualquier idioma, simplemente pensándolo, hablándolo bajito y con un aparato que lo estará traduciendo a otro idioma para hablar con el resto. Eso falta muy poco. La tecnología está conseguida y la diferencia, hablándolo está hecho, pensándolo todavía no. O sea, digamos que todavía el chip no te lo pueden poner, pero comprar cuántos idiomas quieres en un chip, estamos casi en eso. Es decir, es un placer inmenso poder viajar por todo el mundo en un país como España, que para muchas cosas es bueno, pero para idiomas hemos sido bastante negados todos y tenemos bastante cerrado el mundo muchas veces por no dominar los idiomas, ¿no? Entonces, a mí me parece que centrarnos demasiado en que los chavales aprendan idiomas. Ahora, yo el problema que veo ahora es que hay un volumen de información enorme, hay una ventaja enorme. Mi padre era de leer El País, mi tío era de leer el ABC. Hoy en día tienes todos los periódicos, echas una ojeada a todas las portadas y sacas tus propias conclusiones. Las noticias no son los periódicos, han pasado a no dar noticias, a opinar demasiadas veces y eres tú el que tienes que generar tu opinión. Internet está lleno de información y tienes que aprender a procesarla. Lo que hay que enseñar, lo que tienen que aprender esos chavales en los colegios es a tratar esa información, a aprender a manejarla, a aprender a sacar conclusiones, etcétera. Un poco lo que habéis dicho de que tiene que ser otro el objetivo hoy en día. Te quería preguntar en concreto el tema de los idiomas, ¿cómo lo veías de posible? La tecnología por la que preguntas ya está disponible en tu móvil. Google Translate, le puedes dar una palabra y te la traduce, o le puedes decir cámara y entonces enseñas un cartel en chino y él te lo traduce, o el menú en ruso, y te lo traduce en fotografía, en vídeo, en tiempo real, y además te lo coloca con la misma textura y el mismo formato para que tu sensación sea, eso es lo que está escrito en esa pared, ¿no? Decías, ¿cuánto falta para que seamos torres de Babel? Este es otro tema, ¿no? El tema de la soberbia, que es el tema que siempre ha conducido a que las sociedades se autodestruyan. Yo creo que esto no tiene una relación directa
con la tecnología, tiene una relación directa con la condición del hombre, que se quiere imponer a su misma naturaleza y, por supuesto, al resto de hombres, ¿no? Entonces, la tecnología es una herramienta valiosísima, como el microondas o como el coche o como tantas otras, que se pueden utilizar para meter una tortuga en el microondas, para atropellar a una persona con el coche, para hacer otras barbaridades, ¿no? Entonces, lo más importante que se debe aprender desde niño, a mi juicio, es el criterio moral. Es lo más importante. Porque los idiomas nos los podrá dar la tecnología. Los cálculos lo podrá hacer la calculadora. Pero ¿qué es lo que te hace persona, ¿no? Moralmente? ¿Y qué es lo que nos va a hacer evitar los dramas que con tecnología se ha hecho en el pasado? Porque la energía nuclear puede hacer que toda una ciudad tenga luz o que Hiroshima sea arrasada. Y lo mismo se puede hacer con la tecnología de hoy, ¿no? Entonces creo que la clave no está en qué vamos a poder llegar a hacer con tecnología. Se va a poder hacer casi de todo, ¿no? Pero la clave está en la formación del criterio de las personas. Y por eso creo que vale mucho más que la última aplicación que ha salido, el hecho de que vengan 100 personas hoy a conocer cómo evitar riesgos y amenazas en la privacidad de nuestros hijos y nietos. Y por eso, cuando acabe esta sesión, el aplauso sería para ustedes, ¿no? Vamos a tener que ir terminando, pero ¿alguna última pregunta? Sí, hola. Quería una pregunta y una reflexión. La pregunta era, al hilo de lo que planteabas de Google, de qué damos a cambio de qué servicio recibimos, si existe alguna posibilidad de tener todos los servicios de Google pagando, sin que utilicen mis datos, ¿vale? Porque igual a mí me puede interesar utilizar algún servicio sin que Google tenga acceso a ninguno de mis datos y yo pagar la cuota mensual. No he encontrado esa opción nunca, ¿vale? Y la otra reflexión, y que tiene mucho que ver con lo que planteabas respecto a la Torre Babel, la soberbia, y una idea que has trasladado y que me parece muy peligrosa y que a veces no tenemos en cuenta, un algoritmo nos va a decir cuál es el mejor camino para ir a un sitio. Pero igual evita que vayamos por otro camino, que nos equivoquemos y que fruto de ese error conozcamos a la persona con la que vamos a compartir nuestra vida. Es decir, el ser humano... Nunca lo sabrás. Pero el mundo perfecto de la algoritmia, que es a lo que esta confianza excesiva en el algoritmo nos lleva al camino, no podemos juzgar si es el camino ideal o no. Podemos decir que nos lleva más rápido de un punto a otro. Tú lo has expresado de una forma que a mí, en cierta forma, un poco me aterra. Y al hilo de lo último que estabas diciendo, justo estaba preparando la pregunta y has dicho, ¿qué hace Google? En concreto Google, porque entiendo que cada empresa hace lo mismo y todas tienen lo mismo. ¿Cómo se compagina la pulsión que hay entre lo que el algoritmo determina, el sesgo del algoritmo, que intenta que yo esté el máximo tiempo posible viendo aquellas ideas que refuerzan? Es decir, cuando yo estoy viendo aquello que me gusta, estoy más tiempo viéndolo. Por lo tanto, tiene más valor la publicidad que Google me sirve. Y el algoritmo me muestra, muchas veces cuando arrancamos un navegador, nos muestra informaciones relacionadas con cosas que hemos estado viendo antes. ¿Por qué? Porque quieren que estemos... Facebook, por ejemplo, es el caso perfecto, ¿no? Cuanto más tiempo estemos dentro de Facebook, más valemos para Facebook. Pero esto nos está generando o reforzando nuestros propios sesgos. Es decir, nos estamos convirtiendo nos está reforzando aquellas ideas, erróneas o no, que nosotros tenemos. ¿Se hace algo para que los algoritmos sean limitados en ese sentido? Porque eso a mí me preocupa, porque la parte esencial del ser humano es el error. Y pretender que el algoritmo no sustituya los errores y que todos seamos buenos y perfectos, yo creo que nos lleva a esa soberbia que nos lleva a la Torre de Babel, que nos lleva al fin de la civilización. Muchas gracias. Añade todo lo que quieras, ¿eh? Vale. Te respondo a las 4 preguntas que he entendido. No sé si me falta alguna o si alguna la tengo por duplicado. ¿Existe un Google de pago? Sí, para muchos de sus servicios, para otros no. Por ejemplo, Gmail existe de pago sin publicidad, ¿no? Y esto forma parte de Google Cloud y es lo que contratan las empresas. Y hay empresas como el BBVA o la Universidad Complutense que en vez de tenerlo en Outlook, que es de Microsoft, lo tiene de Google. El algoritmo decide por mí. El algoritmo decide lo que yo le pido. Recordad siempre que la informática hace lo que el hombre le dice que haga.
no lo que el hombre quiere que haga, ¿no? Sino lo que le dice que haga. Y por eso muchas veces uno se enfada, "Ay, no quería yo esto". Bueno, pero es lo que le has dicho que haga, ¿no? De manera que uno pone un GPS normalmente para ahorrar tiempo. Si lo que quieres es disfrutar del paisaje, no pongas el GPS, ¿no? Si lo que quieres es ir por el camino más bonito, a lo mejor te sirve más la guía Michelin, porque lo que hace Google Maps es otra cosa, ¿no? Es cuál es el camino más rápido. Los algoritmos también están diseñados por personas y ese está diseñado para que sea el camino más rápido. Se podría diseñar una ruta del vino, por ejemplo, o una ruta de senderismo, y se puede compartir en Google Maps una ruta de senderismo, y quien siga esa ruta es porque le ha gustado lo que tú le has recomendado para visitar paisajes, ¿no? La tecnología siempre está diseñada por personas y son las personas los que ponen los límites a la tecnología. Usemos la tecnología en la medida en la que nos conduce al fin que queramos. La tecnología nunca es un fin, es una ayuda, ¿no? Esto que puede parecer estrategia empresarial, creo que es sentido común, ¿no? La tecnología nos ahorra muchos fracasos, claro, para eso está, ¿no? Claro, pero es que si no la tuviéramos aprenderíamos de los errores. Bueno, es que porque hemos aprendido de los errores hemos creado una tecnología que nos ayuda a evitarlos. Pero si tú quieres tener la experiencia de errores, no uses la tecnología, que jamás es obligatoria, ¿no? La cuestión del tiempo. Las redes sociales en general pretenden que uno pase cuanto más tiempo mejor en ellas para financiarse con esa publicidad. Por ejemplo, Facebook. Google es justo lo contrario. Google acierta cuando en menos de un segundo te has marchado del buscador, porque significa que el resultado que te ha dado arriba del todo era justo el que tú querías. Y en Google, por encima de los primeros resultados aparecen anuncios y están destacados como anuncios. Se paga muy bien un anuncio en Google precisamente porque Google te está dando arriba del todo la información que tú quieres, porque vas a estar muy poco tiempo. Por eso la gente quiere estar en Google como anuncio destacado arriba del todo. Si tú te pasaras 10 minutos mirando en los 10 resultados de búsqueda, pasando a la página 2 y tal, la publicidad en Google no valdría casi nada. El éxito de Google está en su eficiencia para conseguir aquello que tú estabas requiriendo, a la primera, lo más rápido posible. Por último, el tema de los filtros burbuja, las cámaras de eco. Creo que tienes mucha razón en eso, ¿no? En la medida en que Internet y la tecnología nos personalizan los servicios, cada vez nos dan más las cosas que queremos relacionadas con lo que habitualmente buscamos y dejamos de tener al alcance otras cosas. Por lo tanto, empezamos a vivir como en una burbuja, ¿no? Esto es lo que decían de la campaña de Trump. Había un montón de gente que solo escuchaba las cosas que quería escuchar. Claro, porque esa red social entendía que eso es lo que le interesaba. Esos son sus amigos, esos son las personas a las que sigue, las páginas que visita. Yo creo que en el mundo analógico ha pasado también siempre. Uno cuando va al kiosco y coge un determinado periódico, pues es que está queriendo ver la vida a través del cristal de esa línea editorial, ¿no? Cuando uno escucha siempre a los mismos contertulios, cuando uno se echa amigos con los que habla de política y piensan todos como él, pues se va creando ese filtro burbuja, ¿no? En el que uno no conoce las opiniones de otros y de repente llegan unas elecciones europeas, sale un partido que se llama Podemos y pregunta, ¿pero esos quiénes son? Joder, ¿pero no te has enterado que llevan un año saliendo constantemente en La Sexta? No, es que nunca he puesto La Sexta, ¿no? Entonces, Internet es otro ámbito en el que esto se retroalimenta, pero yo no creo que sea exclusivo de Internet ni de la tecnología. Muy bien, pues no sé si queda alguna pregunta más. Yo creo que una última, pero la última ya, por favor, ¿eh? En relación con esto que decía la persona que te preguntó antes,
Quiero decir, tú dices que Google vive de la publicidad que vende y en general todas las redes sociales. Entonces yo me pregunto si quizás cuando te lleve en un coche no haga como en los viajes en Tailandia que te hacen pasar por las tiendas. Quizá en el coche no está pensado eso. Pero ¿qué tiene pensado Google cuando les manda a pasear por la ciudad? Que vaya a las tiendas que él ha visitado antes. Quiero decir, eso es la impresión que yo tengo, pero no lo sé. Me gustaría que me contestase si eso es así o no. Pero en realidad lo que te quería preguntar es ¿cuál es tu opinión en relación a el Internet de las dos velocidades? En relación, por ejemplo, a las preocupaciones que tiene Google de dar servicios a todo el mundo y todo esto que nos comentabas antes. Gracias. Respecto a la primera pregunta, creo que vamos justo hacia lo contrario. Desde luego, en Google, 100%. Pero creo que en el mundo en general vamos hacia lo contrario. Es decir, las empresas están descubriendo que en la medida en que el usuario tiene una muy buena experiencia, vuelve, repite, compra y siempre, utiliza esa red, lo que sea, ¿no? Está ahí viendo anuncios. En la medida en que alguien tiene una mala experiencia, me salen banners, me ocupan la pantalla entera con un anuncio que no puedo cerrar, la publicidad que me sale es de algo que no me interesa o intenta llamar la atención fosforescentemente de manera que no puedo leer la noticia que quería leer. Los usuarios tienden a evitar ese medio de comunicación, esa página web, esa red social. ¿Por dónde le va a llevar un GPS? Por el camino más rápido. Si es que uno le está pidiendo el camino más rápido. Y cada vez habrá mejor tecnología para que le lleve por el camino más rápido, ¿no? Y ya será capaz de saber que en ese carril hay más tráfico que en el carril de la derecha. Y le recomendará que cambie de carril. Porque así seguirá usando esa tecnología. ¿Y cómo se monetiza esa tecnología? Eso es lo que se va descubriendo con el tiempo. El buscador de Google tardó 3 años en encontrar un modelo de negocio. Y al principio pensaban, bueno, pues este buscador que funciona fenomenal se lo venderemos a las empresas para que en su intranet puedan buscar las cosas. Hasta que se les ocurrieron la idea de los anuncios, pasaron 3 años. Porque lo que estaba claro es que la experiencia del usuario es la clave. Y en la medida en que tienes una plataforma en la que todo el mundo quiere estar, porque la experiencia es magnífica, el modelo de negocio surge. Porque si todo el mundo está ahí, es fácil ver cómo esto se puede hacer monetizable con gente que quiera invertir en ello, de la manera que fuera. Y de el Internet de dos velocidades, yo también afirmaría lo contrario. Hasta que llegó la luz corriente, el agua corriente o la electricidad a África, hasta que llegó... los países en vías de desarrollo han tardado mucho más en llegar a comodidades que en el primer mundo han sido habituales, ¿no? Y según se descubrían, las disfrutaba la población. La tecnología está llegando allí antes que muchas otras facilidades. En África están teniendo smartphones antes que teléfonos fijos. Y gracias a eso pueden tener acceso a vídeos cuando no ha llegado la televisión. Entonces, creo que la tecnología está rompiendo barreras geográficas, barreras económicas, barreras de género, está rompiendo todo tipo de barreras, ¿no? Porque la misma información, formación, la misma educación, las mismas posibilidades y oportunidades son accesibles para todos. Lo único que hace falta es conexión a Internet. A mí sí me gustaría que antes de terminar, la oportunidad de tener a alguien que ha sido inspector de la Policía Nacional terminara con algún consejo práctico o alguna idea que todos nos tenemos que llevar cuando salgamos de aquí. Más que lo que pueda decir alguien de Google, ¿no? Que lo que les va a decir es no dejen de buscar cosas. Bueno, pues vaya encerrona que me acaba de buscar. No, todavía sigo siendo. Todavía no me quites la condición de funcionaria de carrera, que la tendré hasta el día que renuncie a ella. Espero que sea nunca.
Yo creo que nos hemos quedado con muchos muy buenos consejos y de todo lo que yo he ido, otras veces los he dejado para el final, he ido dando esas pinceladas y a su vez iba metiendo recomendaciones. Yo me he quedado con la parte positiva, lo que decíamos. Siempre digo que la tecnología, Internet, y bueno, lo ha dicho Antonio muchas veces, es la mejor revolución que hay, que tiene un aspecto en su gran parte positivo, independientemente de las cosas que yo pueda contar aquí, pero también yo les quiero dejar esa idea y recordarles que hay que hacer un esfuerzo por hacer lo que están haciendo aquí ahora, venir a estas charlas, enseñarles a nuestros hijos, nuestros nietos, cómo funciona la red, porque como están viendo es compleja. Confundimos usabilidad con saber cómo funciona. Es decir, no es lo mismo que un menor, que antes lo has comentado, sepa sacar una foto en Instagram, que sabe muchísimo mejor que nosotros, sino que sepa o conozca las consecuencias de utilizar Instagram. No es lo mismo. No pensemos que porque sepan colgar fotos saben o conocen los riesgos que hay en la red. Y que además yo les puedo garantizar que he visto víctimas de todas las condiciones, profesiones y edades. Que el conocimiento en la red no va con que uno sea más ignorante o sepa más, o tenga una carrera, o sea magistrado, o sea pastor, sino que cualquiera puede en algún momento caer en las garras de estas personas desalmadas. Nos puede tocar a cualquiera. Por lo tanto, les animo a que no dejen de formarse, a que no dejen de leer. No voy a mencionar mis libros. Que sigan viniendo a estas charlas, que aprovechen para preguntarle a gente como Antonio, profesionales que saben tanto. Yo estoy ya muy loca, ya muy pasada de rosca de estas cosas. Y que por favor hagan un esfuerzo, no por echarle la culpa a sus menores de que no hacen o que no saben hacer, sino de enseñarles lo que tienen que hacer. Y yo por mí, nada más. Muchísimas gracias y gracias por venir. Y no pierdan la oportunidad de venir más veces si hay otra ocasión para venir. Gracias. Muy bien. Bien, pues muchísimas gracias, Silvia, por estos consejos que yo creo que han sido muy, muy útiles también. Y gracias, Antonio, por tu perspectiva y a ambos por vuestra sinceridad, vuestra frescura, vuestro conocimiento de los temas, y invitamos a seguir viniendo en futuras ocasiones, como ellos han dicho, a los actos de la bitácora que prometen mucho para nuevas temporadas. Muchísimas gracias y buen verano.